La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, hoy es domingo, Día del Señor, y vamos avanzando en nuestro tiempo de Cuaresma. Es una oportunidad para revisar nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestras actitudes delante de Dios y tomar también nosotros un camino de renovación espiritual. El Evangelio de este día está tomado de San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerlo una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo es uno de esos textos clásicos donde Jesús se pone a favor siempre del hombre pecador. No es que Jesús esté a favor del pecado. Jesús está siempre a favor del pecador, y pecadores somos cada uno de nosotros. A lo mejor no hemos cometido pecados tan graves quizás como otros, pero somos pecadores. Y ninguno de nosotros puede decir: yo no tengo pecado, los pecadores solo son otros. Eso era lo que Jesús criticó muchas veces de los escribas, de los fariseos, que eran hipócritas, que solo veían los males en los demás y no en sí mismos. En este caso, una mujer sorprendida en adulterio la quieren apedrear. Podríamos decir que ya tenía su sentencia de muerte, porque así lo mandaba la ley, porque así querían aplicar ellos la ley de Dios. Dios era como el pretexto para condenar a otros. Y viene Jesús y dice: pues si ustedes no tienen pecado, entonces láncenle una piedra. Vean primero su conciencia y después, si ustedes se dan cuenta de que su conciencia está limpia, de que no tienen pecado, procedan a apedrearla. Y es entonces cuando Jesús invita a que cada uno se mire a sí mismo. Y como ellos se vieron a sí mismos y que lo que descubrieron era que eran hipócritas, que había mucho pecado, que había mucho engaño y mucha falsedad, mejor se fueron. Y se fueron comenzando por los más viejos. Y entonces se queda Jesús solo con aquella mujer y le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Y la mujer, sorprendida, asustada, preocupada, le dice: no, nadie me ha condenado. A lo mejor iba a esperar que Jesús le condenara también. Jesús le dice: yo tampoco te condeno, pero en adelante vete y no peques más. Esto fue lo que Jesús ha hecho con esta mujer pecadora, pero lo que ha hecho con todo hombre pecador, con cada uno de nosotros. Nunca nos condena, sino que nos perdona y nos dice: mira, de ahora en adelante no peques más. Eso es también lo que nosotros, sin duda alguna, hemos escuchado en el sacramento de la confesión. A Jesús, que nos ha perdonado
y nos ha dicho, yo te absolvo de tus pecados, vete en paz y ojalá no vuelvas a pecar. Que nosotros aprendamos esta actitud misericordiosa. Una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. Jesús amaba el pecador, pero rechazaba el pecado. Nosotros no identifiquemos al pecador con el pecado. El pecado se rechaza, el pecador es acogido, es perdonado y es llevado de nuevo a la iglesia para que viva en la vida de los hijos de Dios. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabra de vida eterna.